Un gusto saludarle, feliz domingo de la Divina Misericordia. Así es, un saludo al Dimi y a toda su labor hermosa. Vamos hoy al texto de San Juan que dice así. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, no sigas dudando. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos este texto importantísimo. Es el texto de este Domingo de la Divina Misericordia. Es un domingo instituido por San Juan Pablo II en torno a una santa religiosa, Santa Faustina Kowalska, que tiene las visiones donde Jesús pide que se promueva la devoción a la misericordia, su corazón misericordioso. ¿Cómo se muestra esa misericordia de Dios? Con el perdón. ¿Y dónde recibimos el perdón? En el sacramento de la confesión. Por eso, oigan lo que dijo el texto: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto es importante. Confesarse, ir al sacramento de la confesión, está en la Biblia. Muchos hermanos no católicos dicen: yo me confieso con Dios directamente. Eso no está en la Biblia. Eso es invento de ellos. En la Biblia dice cómo se da el perdón. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Punto. No hay otra salida. Entonces, siempre repito esta frase: la iglesia que más cumple la Biblia es la Iglesia Católica. La confesión está en la Biblia. En este Domingo de la Misericordia, ¿cómo se expresa la misericordia de Dios? En el perdón. ¿Y el perdón dónde lo encontramos? En la confesión. Pero además el texto bíblico de hoy nos habla de Tomás, el que no cree. Tengo que ver, tengo que tocar y así voy a creer. Tomás no cree. Pero dice el texto, después de haber dicho que no cree, 8 días después estaban reunidos y ahí estaba Tomás. Tomás. Casi que diríamos: ¿qué está haciendo ahí Tomás? No, que no cree, pues váyase a su casa. Si no cree, Tomás no cree. O tal vez más bien tiene graves dudas. Pero a pesar de sus dudas y a pesar de su falta de fe, sigue perseverando. Hay mucha gente que dice: ya no creo. Y ya no llega al grupo, ya no llega a la comunidad, ya no va a misa, ya no se acerca a nada. Tomás, aunque tiene serias dudas, aunque dice que quiere ver para creer, sigue perseverando. Tomás, aunque es un mal ejemplo de no tener fe, es un buen ejemplo de perseverancia. Él persevera, está 8 días después. Jesús entonces lo llama: mete tu dedo en los agujeros de los clavos, en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seamos incrédulos, creamos. Y el texto da otro punto importante al finalizar. Otras muchas señales, se lo voy a leer, milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos,
pero no están escritas en este libro. Muchas cosas, muchos signos hizo Jesús, pero no están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir eso? No todo está en la Biblia. Los hermanos no católicos dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Dígame. No, es que la misma Biblia explica que hay cosas que no están en la Biblia. Por eso quitémonos ese trauma de la cabeza. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Hay muchos católicos que ya les pegaron ese trauma, los hermanos no católicos. Y los católicos, muchos hoy también le preguntan a uno, Padre, ¿pero eso dónde está en la Biblia? Padre, pero eso... Es que no todo está en la Biblia, porque la misma Biblia explica que no todo está escrito. Este texto lo dice claramente. Vivamos con alegría este tiempo de Jesús resucitado. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.